Nunca imaginé que llegaría el momento de plasmar estas palabras, de dejar que los secretos que he guardado durante tanto tiempo salgan a la luz. Pero el peso en mi pecho se ha vuelto insoportable, como si cada día que pasa me hundiera un poco más en un abismo del que no sé cómo escapar. Mi nombre no es importante aquí, no se trata de quién soy, sino de lo que hice, de lo que viví y de cómo esa experiencia marcó mi vida para siempre. Esta confesión es mi intento de encontrar algo de alivio, de soltar las cadenas que me atan a un pasado que no puedo cambiar. Lo que voy a contar es algo que he escondido en lo más profundo de mi alma, algo que me ha transformado en alguien que apenas reconozco. Espero que al escribirlo, pueda al menos empezar a sanar. Hace 12 años, vivía en un pueblo pequeño, uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse, donde todos se conocen y los rumores corren más rápido que el viento. Tenía 25 años, un trabajo como maestra de primaria que me gustaba, aunque no me llenaba del todo, y un novio, Martín, que todos consideraban el hombre ideal, estable, amable, predecible. Desde afuera, mi vida parecía perfecta, un cuadro pintado con colores suaves y líneas definidas. Pero por dentro, sentía un vacío que no podía explicar. Había una inquietud constante, una sensación de que estaba viviendo una vida que no me pertenecía. Siempre he sido reservada, alguien que guarda sus pensamientos más oscuros, pero nunca imaginé que mi mundo se desmoronaría en una sola noche. Era un viernes de otoño, con el aire fresco y las hojas cayendo como si el mundo estuviera deshaciéndose lentamente. Mis amigas, Clara y Sofía, insistieron en que las acompañara a un bar en las afueras del pueblo, un lugar al que rara vez íbamos. No era de las que salían mucho, prefería quedarme en casa con un libro o una película vieja, perdiéndome en historias que no eran la mía. Pero esa noche, algo me empujó a decir que sí. Tal vez fue el cansancio de la rutina, la necesidad de sentir algo nuevo, algo que me recordara que estaba viva. Llegamos al bar, un lugar rústico con paredes de madera, luces tenues y música country sonando de fondo. Todo parecía normal, risas, cervezas, charlas sobre cosas sin importancia. Pero entonces lo vi. Estaba sentado en una esquina, solo, con una cerveza en la mano y una mirada que parecía perforar el espacio. No era guapo en el sentido clásico, su rostro era áspero, con una barba desaliñada y el cabello ligeramente desordenado, pero había algo en el que me atrapó de inmediato. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían guardar una historia que necesitaba escuchar. Mis amigas no lo notaron, pero yo no podía dejar de mirarlo. Cuando fui a la barra a pedir otra ronda, él se acercó. No recuerdo sus primeras palabras, pero su voz era tranquila, grave, como si cada sílaba estuviera medida. Hablamos durante lo que parecieron horas, aunque el tiempo se desdibujó en ese rincón del bar. Me contó que era un viajero, alguien que nunca se quedaba demasiado tiempo en un lugar. Había una tristeza en su tono, pero también una chispa de libertad que me fascinó. Me miraba como si realmente me viera, no como la maestra del pueblo, no como la novia de Martín, sino como yo, como la persona que escondía bajo todas esas capas. No sé en qué momento tomé la decisión de seguirlo. Mis amigas habían ido, dejándome con una excusa vaga sobre que me quedaría un rato más. Mi cabeza me gritaba que volviera a casa, que no conocía a este hombre, que estaba siendo imprudente. Pero mi corazón, o tal vez algo más visceral, me empujó a aceptar su invitación a dar un paseo. Subimos a su camioneta, una vieja pick-up que olía a cuero gastado y gasolina. No pregunté a dónde íbamos, y él no lo dijo. Solo manejó, con la radio apagada y el silencio llenando el espacio entre nosotros. Terminamos en un claro a las afueras, un lugar donde el cielo se extendía como un lienzo infinito, lleno de estrellas que parecían más brillantes de lo que nunca las había visto. Ahí, bajo ese cielo, ocurrió lo impensable. No voy a detallar lo que pasó entre nosotros, porque no se trata solo de lo físico. Fue como si, por un momento, el mundo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos. Había una conexión que no podía explicar, como si nuestras almas se reconocieran en medio de la oscuridad.
Pero lo que vino después es lo que me ha perseguido todos estos años. Cuando desperté al amanecer, con el frío de la mañana colándose por las ventanas de la camioneta, él no estaba. La camioneta seguía allí, pero él había desaparecido sin dejar rastro. En el asiento del copiloto, encontré una nota escrita a mano: lo siento, no soy quien crees. Junto a la nota, había un sobre con una cantidad de dinero que me dejó sin aliento y una llave que no reconocí. No había más explicaciones, solo esas palabras y esos objetos que parecían sacados de una pesadilla. Confundida y con el corazón acelerado, manejé de vuelta al pueblo. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién era él? ¿Por qué me dejó esto? ¿Qué significaba la llave? Durante los días siguientes, intenté encontrarlo. Fui al bar, hablé con el camarero, di una descripción vaga a cualquiera que pudiera saber algo. Pero nadie lo conocía, nadie lo había visto antes. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La llave, sin embargo, era real, y el dinero también. No sabía qué hacer con ellos. Una parte de mí quería tirarlo todo, fingir que nada había pasado, pero otra parte, la que aún sentía su mirada en mi piel, me decía que debía descubrir la verdad. Después de semanas de dudarlo, decidí investigar la llave. Descubrí que habría una caja de seguridad en un banco de una ciudad vecina, a unas 2 horas de distancia. No sé cómo reuní el valor, pero fui. Dentro de la caja, encontré documentos, fotos y una carta dirigida a mí, escrita con la misma letra de la nota. La carta era larga, escrita con una urgencia que me heló la sangre. Explicaba que él no era un simple viajero. Estaba huyendo, involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que yo podía imaginar. No dio nombres ni detalles específicos, pero mencionaba una red de personas que lo buscaban, gente que no se detendría ante nada. Decía que al pasar esa noche conmigo, había cometido un error, que había puesto mi vida en riesgo. Me pedía que quemara todo, que olvidara lo que había pasado y que usara el dinero para empezar de nuevo, lejos de allí. Estaba firmada con una inicial, D. No quemé los documentos. No pude. En cambio, me obsesioné. Empecé a investigar, a seguir las pistas que encontré en las fotos y los papeles. Había nombres de personas que no conocía, lugares que nunca había oído mencionar, referencias a transacciones y eventos que parecían sacados de una novela de espionaje. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que él no era solo un fugitivo, estaba conectado a algo mucho más oscuro, algo que involucraba a personas poderosas, quizás incluso a gobiernos. Las fotos mostraban rostros que no reconocí, pero que parecían vigilarme desde el papel, como si supieran que estaba mirando. Había mapas, códigos, fragmentos de conversaciones que no entendía del todo, pero que me hacían sentir que estaba tocando algo prohibido. Durante meses, viví en un estado de paranoia. Cada ruido en la noche, cada desconocido que pasaba por la calle, me hacía pensar que alguien venía por mí. Dejé de dormir, apenas comía. Martín notó que algo estaba mal, pero no podía contarle la verdad. ¿Cómo le explicas a alguien que tu vida ha cambiado por una noche con un desconocido? Terminé con él, diciéndole que necesitaba espacio, que no estaba lista para una vida juntos. Dejé mi trabajo, aduciendo problemas personales, y me mudé a otra ciudad, una más grande, donde pensé que podría perderme entre la multitud. Pero el miedo nunca se fue del todo. Llevaba la llave conmigo a todas partes, como si fuera un talismán, y guardé los documentos en una caja fuerte, incapaz de destruirlos. Los años pasaron, pero la sombra de esa noche nunca me dejó. Cambié de ciudad varias veces, cambié de trabajo, de amigos, de vida. Intenté reconstruirme, ser alguien nuevo, pero siempre había una parte de mí que seguía atada a él, a lo que podría haber sido. El dinero que dejó sigue intacto en una cuenta que no toco, como si usarlo fuera a confirmar que todo fue real. La llave sigue en mi poder, guardada en un lugar seguro, un recordatorio constante de que mi vida cambió en un instante.
Lo más impactante de todo no es solo lo que pasó, sino lo que despertó en mí. Descubrí que soy capaz de guardar un secreto que podría destruirme, que puedo vivir con el peso de algo que no entiendo del todo. Descubrí que una sola noche puede cambiarte para siempre, que puede hacerte cuestionar quién eres y qué eres capaz de hacer. A veces, en las noches más oscuras, me pregunto si él sigue ahí fuera, si alguna vez piensa en mí, si sabe que sigo cargando con el eco de su existencia. Me pregunto si hice lo correcto al no quemar esos documentos, al no seguir sus instrucciones. Me pregunto si algún día encontraré respuestas, o si quiero encontrarlas. Hoy, 12 años después, sigo sin saber quién era realmente. A veces pienso que fue un sueño, una alucinación creada por mi deseo de escapar de una vida que me asfixiaba. Pero los documentos, el dinero, la llave, son reales. Y yo soy la prueba viviente de que esa noche existió. Al escribir esta confesión, siento que estoy soltando una parte de ese peso, como si al ponerlo en palabras pudiera liberarme, aunque sea un poco. No sé si alguien leerá esto, no sé si importará, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy siendo honesta conmigo misma. Tal vez, algún día, pueda perdonarme por no haber sido más fuerte, por no haber quemado esos papeles, por no haber seguido adelante sin mirar atrás. Tal vez, algún día, pueda volver a ser la persona que era antes de esa noche. Pero por ahora, esta es mi verdad, mi confesión, y la dejo aquí, como un grito en el vacío, esperando que alguien, en algún lugar, la entienda.